Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a grabar para Podcast Agricultura y para Somos Agricultura. Vamos a hablar sobre la importancia de la certificación para la producción orgánica y para esto me acompaña César Cartagena de OMRI. Antes de pasar a saludar a César, quiero hacer una breve introducción mencionando justamente, pues, parte de la trayectoria de César y haciendo una presentación. César es coordinador de contenido bilingüe en OMRI. También habla bastante bien español, así como inglés nativo. Es biólogo de la Universidad de Chicago. Está especializado en ecología y evolución y comportamiento animal. Antes de unirse a OMRI, César trabajó para el Servicio Forestal de los Estados Unidos en diversos proyectos de conservación de la biodiversidad en la bahía de Chesapeake, en Maryland. También trabajó como técnico de laboratorio en ensayos clínicos de fase 1 y 2 que involucran enfermedades infecciosas para compañías biofarmacéuticas con sede en Florida. César tiene una amplia experiencia en certificación orgánica como revisor técnico, inspector y como exgerente general de la oficina remota de Quality Certification Services en Quito, Ecuador. Además de su enfoque en el sector orgánico, la otra pasión de César es la música, lo que lo llevó a convertirse en director musical para Royal Caribbean International y le permitió tocar su saxofón mientras viajaba por todo el mundo. Actualmente César vive en West Palm Beach, Florida, donde toca jazz latino, corre descalzo por la playa y está completamente entregado a su papel como nuevo tío. Pues César, creo que una excelente introducción la que nos compartieron por aquí de parte de Omri. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias, Olmo, y gracias por la introducción también. Pues todo muy bien. A diferencia eh, eh, de muchos lugares ahorita en Estados Unidos, el clima está hermoso aquí en West Palm Beach. Ah, Excelente. sí, todavía como que la gran mayoría del país aquí en Estados Unidos todavía está en la parte más dura del invierno. Entonces, incluyendo la mayoría de mis colegas que se encuentran en la oficina central en Oregon. Eh, Ya. Así que para ellos está muy frío, así que eh, no, no quiero hacerlos sentirlos muy mal a ellos. Me imagino. Oye, pues un gusto saludarte. El día de hoy, como ya comenté, vamos a hablar sobre la importancia de la certificación para la producción orgánica. Y ya para entrar en el tema, César, pues me gustaría que primero nos expliques un poco qué es OMRI y cuál es el papel que desempeña en la industria agrícola. Sí, claro. Primero que nada, Omri, y yo sé que eh, la mayoría de solicitantes y personas que están interesadas en el sector orgánico y en el sector agrícola en general, han visto nuestro sello, nuestro logotipo en algún lugar. Eh, Omri, por sus siglas en inglés, eh, significa Organic Materials Review Institute, que en español es el Instituto de Revisión de Materiales Orgánicos. Eh, lo que nosotros hacemos, bueno, primero que nada, nosotros somos una eh, organización sin fines de lucro y nosotros nos encargamos de determinar qué insumos están permitidos para uso en producción agrícola, orgánica y obviamente procesamiento de alimentos orgánicos también. Aquellos insumos o productos que pasan por nuestro riguroso proceso de revisión y son listados en un catálogo que se llama la lista OMRI. Eso significa de que esos productos han sido eh, eh, revisados y aprobados para su uso en producción orgánica. Así que eso es lo que nos diferencia de las certificadoras, que nosotros nos enfocamos específicamente en los insumos que se usan en estas operaciones orgánicas, mientras las certificadoras se ocupan de todo lo demás, de todo el proceso
por ejemplo, que involucra la revisión del plan de sistema orgánico completo, el uso y el historial de la tierra, eh, inspecciones en sitio anuales, y también, obviamente, eh, todo lo demás que tiene que ver con protección a la biodiversidad, que tiene que ver con ciertas partes de la normativa orgánica. Así que, en realidad, estamos muy orgullosos de tener esta oportunidad de ser acreditados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para hacer este trabajo. Y con esa acreditación especial que nosotros tenemos para revisar materiales e insumos, inmediatamente como que eh, nos da confianza a nosotros y también inspira confianza en el sector orgánico y en el mercado, ya que eh, inmediatamente alguien puede identificar un insumo que tenga el sello de OMRI, inmediatamente saben de que este producto ha sido revisado minuciosamente por nosotros y aprobado para su uso. Lo que mencionas de tener esta confianza del Departamento de Agricultura de Estados Unidos me parece bastante interesante, pero antes de tocar ese tema, me gustaría preguntarte un poco por los factores que motivaron el surgimiento de OMRI. Me imagino que se vio una necesidad en algún momento, igual si nos puedes comentar algo de la historia de la organización. Claro que sí. El año pasado celebramos nuestro 25º aniversario. Y eh, alrededor de en esa época, las normativas orgánicas de Estados Unidos todavía eran un experimento, eran relativamente nuevas. Entonces, uno de los problemas eh, más grandes que las certificadoras tenían en aquel entonces era este tema en el cual nosotros nos especializamos ahora, que es la revisión eh, de los insumos y aprobarlos, ¿no? Revisar todos los ingredientes y su origen, la formulación, el proceso de elaboración, si se involucra preservantes o aditivos o algo así, ¿no? Entonces, este tipo de revisión técnica toma mucho tiempo y generalmente tiene que ser por naturaleza minuciosa. Y debido también a que la mayoría de fabricantes, aún en estos tiempos, aún después de 25 años, en realidad como que eh, es difícil para un fabricante como divulgar sus secretos, ¿no? Su formulación secreta, ¿no? Sí, Sus procesos, ¿no? Que hacen el producto, pues, el mejor producto que puede hacer, ¿no? así En- es. Entonces las certificadoras se encontraron con ese problema, que número uno, revisar insumos tomaba muchísimo tiempo y es algo que requiere especialización, ah, una especialización muy drástica. Y número dos, eh, sí, los fabricantes simplemente no querían o era muy difícil para las certificadoras adquirir toda esta información confidencial. Eh, entonces, eh, se formó en aquel entonces como un comité para ver cómo se podía resolver esto. Ok, Y eso, alguien tuvo una brillante idea de, de acreditar a una organización que está ajena a las certificadoras, que tenga la responsabilidad y hasta cierto punto el lujo de simplemente ocuparse de la revisión de insumos, que es la porción de la revisión del plan de sistemas orgánicos que toma más tiempo y que generalmente da más problemas, eh, para que eh, las certificadoras se puedan encargar de todo lo demás. Y eso como que dio origen a Omri y el porqué de nuestra especialización en esto, que ahora, hoy en día, eh, muchas certificadoras
utilizan nuestra lista y obviamente se contactan con nosotros eh, prácticamente a diario para verificar los estatus de ciertos materiales, de ciertos insumos, para que eh, en la revisión del plan del sistema orgánico en general pues sea más eficiente, más rápido, ellos se puedan enfocar en otras áreas y eh, obviamente eso es nuestro fuerte, ¿no? Nuestro personal es esa es su vida, ¿no? Ok. Nosotros revisamos insumos día a día, a diario, todo tipo de insumos también. Nosotros revisamos bajo todos los alcances, cultivos, eh, para uso en cultivos, para uso en procesamiento animal y también uso para procesamiento y manejo y alimentos orgánicos para consumo humano. Sin duda, César, creo que tienen una gran responsabilidad porque manejar toda esa información confidencial, pues deben tener procesos muy, muy bien revisados y es interesante esto que nos comentas. Ahora me gustaría preguntarte por qué razón, desde tu punto de vista, consideras que es importante la certificación para la producción orgánica. Y te lo pregunto dándote un poco de contexto. Como tú bien sabes, desde México se exportan muchísimas frutas y hortalizas hacia Estados Unidos, pero yo, por ejemplo, que reviso las estadísticas de Luzda, me doy cuenta que el volumen orgánico todavía sigue siendo bajo, a pesar de que ya sabemos las ventajas de que se puede vender a un precio mayor, de que pues está garantizado, en este caso como ustedes lo comentan o como tú lo comentas, que se utilizan insumos adecuados. ¿Por qué es importante? ¿Por qué deberían los agricultores enfocarse un poco más a la producción orgánica y a la certificación de la misma? Sí, muy bien. Supongo que, bueno, número uno, es imposible, como habías mencionado, ignorar el hecho de que obviamente hay un mercado para esto y obviamente pues el dinero tiene que venir de algún lugar, ¿no? Tiene que venir de algún lado. Sí, Entonces, primero que nada, tocar en esos temas, ¿no? Eh, Estaba hace poco examinando y viendo números en la página de Luzda y me pareció interesante de que el USDA en sí no mantiene números o sea, de ventas en términos de volumen de productos que se venden o se compran eh, y tampoco eh, como números en términos de valor, de valor, o sea, de dinero. Pero el Departamento de Comercio de Estados Unidos sí. Entonces, de acuerdo a ellos y a sus fuentes, eh, creo que fue en el 2010 que aparentemente las ventas totales en Estados Unidos de productos orgánicos, y estamos hablando de productos orgánicos destinados para consumo humano, ok, o sea, eh, y las ventas totales eh, acumularon 27 billones de dólares. Ahora, esto comparado a ventas convencionales, puede que sea un número pequeño, pero lo interesante es de que ese número ya en el 2021 se convirtió en más de 52 billones de dólares. casi se duplica. Casi se duplicó, sí, que a mí me pareció muy, muy interesante. Eh, Sin duda el mercado está creciendo muy rápidamente y eh, no solo eso, sino que también hace 5 o 6 años, cuando yo me uní a Omri, Omri tenía listados tal vez unos 6.500 productos, que es un buen número, es Sí, un número claro. impresionante, eh, que en aquel entonces la organización tenía como 20 años de existir, que me pareció muy impresionante. Pero en estos momentos casi llegamos a los 10.000 productos, o sea, de que en los últimos 5 años hemos crecido eh, una porción enorme de lo que nosotros potencialmente hubiéramos crecido en 20 años. Ok, Eh,
O sea, de que, es difícil como identificar cuáles son los factores que están en juego ahí, eh, pero es imposible ignorar de que, imagínate, de 6.500 hace 5 años, ahora tenemos 10.000 casi, y en 20 años eh, llegamos a 6.500 y seguimos creciendo. Parte de la razón por la cual nosotros en los últimos 2, 3 años hemos ampliado nuestros programas y nuestros alcances y el número de personal que trabaja con nosotros es por la demanda. Ok, interesantes números estos que nos das, o sea, el tener ese incremento en el número de productos listados en 5 años en comparación con los que lograron en 20 años, pues es una aceleración, un impulso muy importante el que ustedes han tenido. Y en ese sentido, pues a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es la principal o cuáles son las principales diferencias entre aquellos productos o aquellos insumos para la producción orgánica que están certificados por ustedes, por OMRI, y los que no lo están? Me imagino que ustedes, como organización que ya tiene 25 años, como bien nos comentaste que acaban de cumplir, seguramente ofrecen ciertas ventajas. ¿Cuáles serían estas? Yo creo que la mayor ventaja de tenerse acceso a nuestro sello y, eh, tener presencia en nuestra lista es, bueno, número uno, sería eh, mercadeo de alguna manera a bajo costo o gratis, porque eh, a estas alturas, de nuevo, es un placer pertenecer a una organización que ya está tan bien establecida en el sector. Entonces, a estas alturas ya tenemos una gran confianza con certificadoras, con consultores y asesores orgánicos, también con inspectores. eh, y una de las, y yo lo digo por experiencia, porque antes de unirme a Omri, como bien mencionabas, yo trabajaba en certificación, fui inspector, revisor técnico, y yo en aquel entonces yo utilizaba la lista de productos Omri casi a diario, eh, simplemente para corroborar de que esos insumos sí están aprobados, para verificar el nombre del insumo y su uso, y si aún tenía dudas, nosotros nos comunicábamos directamente con Omri para que ellos corroboren. Y todo esto crea un sistema de confianza en nuestra transparencia, porque, eh, de nuevo, nuestra lista Omri es gratis, puede ser descargada en cualquier momento por cualquier persona. No tienes que estar suscrito a nosotros, no tienes que pagarnos nada. Eh, Así que aún estudiantes de agronomía, por ejemplo, utilizan nuestra lista para sus proyectos y para eso es una herramienta muy importante. Así que, de nuevo, llegando al punto de la confianza que inspira ese logotipo y la presencia en esa lista, generalmente, y yo lo digo como inspector también, si por alguna razón yo estaba inspeccionando un lugar e iba al lugar donde se almacenan todos los insumos y veía insumos que tal vez no estaban en el plan de sistema orgánico, tal vez no los había mencionado. Y yo de repente, bueno, inmediatamente, ¿no? Las sospechas de, bueno, Sí. este tema obviamente hay que reportarlo, pero cuando examino y a veces yo veo el, el sello de Omri en esos insumos, yo digo, ok, aquí tengo mi lista impresa Omri, puedo verificar si este insumo está aquí, generalmente lo estaba, y si no, muy rápidamente yo podía hacer una llamada, obviamente en, eh, no se convertía en un gran problema que tenga que ver con incumplimiento, sino que simplemente se convertía más en algo para el productor, como para mejorar su sistema de documentación, ¿no? Ok. Eh, que es un problema mucho menos menor que un incumplimiento o usar un insumo que no está aprobado.
Ok. Y en este caso hablaste de la confianza y al principio habías mencionado que tienen la confianza del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En este caso, la relación que ustedes tienen, no sé si nos puedas comentar un poco al respecto, cómo fue que la lograron, cómo fue que la consiguieron. Al final ustedes no son parte del gobierno, son una organización independiente, sin Exacto. fines de lucro, son una tercera parte. O sea, ¿cómo logran entonces esta confianza de que el gobierno les digan, ok, tú encárgate de esta parte del orgánico? Eh, Lo interesante fue de que en realidad eh, las personas que impulsaron más este esfuerzo de darle a Omri esta responsabilidad y privilegio fueron las certificadoras en sí. En realidad, en aquel entonces eh, había muchas menos certificadoras, ¿no? Y muchas menos personas trabajando en el sector. Entonces esas personas tenían muchísimo trabajo y yo creo que casi al punto de desesperación, ¿no? Que necesita eh, 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 pidiéndole al gobierno algún tipo de ayuda, por favor, esta es una buena idea, por favor, impúlsenla. En realidad fue la presión de la necesidad de las certificadoras para este servicio en particular que llevó al nacimiento de Omri, que es muy interesante. Así que, eh, y eso llevó finalmente a que Omri sea en Estados Unidos la única organización tercera que se especializa en la revisión de materiales e insumos. Eh, Ok. Obviamente las certificadoras tienen una acreditación similar, pero no exactamente igual. Obviamente las certificadoras tienen la responsabilidad y la habilidad de llevar a cabo estas revisiones, pero ellos están también a cargo, como mencionaba, de todos los otros aspectos de certificación orgánica, que son amplios y diversos. Nosotros tenemos esa acreditación muy especializada, que tiene que ver con insumos y la revisión y aprobación de tales. Y de ahí viene la diferencia primordial entre las certificadoras y nosotros, de que al final de todo, el operador orgánico, eh, eh, su primer, eh, su primer fuente de información y, este, y revisión de su plan de sistema orgánico es la certificadora. Ustedes como organización, me imagino que tienen sus procesos de revisión, de certificación bien establecidos. ¿Estos procesos son públicos? O sea, alguien que les envíe su insumo para la producción orgánica puede saber cuál es el proceso que ustedes van a seguir para evaluarlo. Sí, una eh, eh, de las partes más importantes de nuestra misión es dar una revisión independiente, rigurosa, pero también transparente. Eh, Nuestro sitio web eh, es, es muy amplio. Yo creo que depende de quién eres, no puede que sea este, una bendición o puede que simplemente sea un dolor de cabeza, ¿no? Ok. Porque hay tanta información. Simplemente es por el hecho de que en realidad no hay otra manera de decirlo, pero las normativas orgánicas son complejas. Hay mucho de qué hablar, hay mucho que explicar y hay mucha información que aprender, ¿no? Entonces lo que hemos hecho nosotros es darle todos los recursos posibles, no simplemente a nuestros solicitantes y clientes, sino que también a los productores orgánicos que tal vez y quieran un poquito de información sobre partes de la normativa que puede que no estén muy claras, eh, o también si tienen alguna duda sobre un material en particular. Toda esa información está ahí para el público, incluyendo nuestros procesos de revisión. Y
muy brevemente, obviamente todo empieza por eh, llenar como un kit de solicitud con información básica. Y media vez esa información básica sea revisada y completada, entra en un proceso de pre-revisión, o sea, que depende de de qué tipo de insumo estamos hablando, cuántos insumos, bajo qué normativas van a ser revisados. Eh, Hay ciertas expectativas. Por ejemplo, ciertas normativas requieren eh, análisis específicos, otras requieren documentación muy específica, depende de qué ingredientes incluye la formulación. Y media vez todo eso, esa pre-revisión es más bien de índole administrativa. Media vez tengamos toda la documentación, entramos ya a la revisión técnica, Ok. que ya es el proceso que generalmente eh, toma un poquito más de tiempo y obviamente tiene que ser muy minuciosa y generalmente es cuando nosotros preguntamos ciertas cosas al fabricante. Si, por ejemplo, hay algo que no está claro en el proceso de elaboración o hay algún documento que no encaja con otro documento, hay información eh, eh, que es diferente a la que está en la etiqueta, por ejemplo. Sí. Eh, entonces, eso es la porción que toma un poquito más de tiempo. Además de eso, la decisión de aprobar o no aprobar un producto no, no está en las manos de una persona, o sea, no está en las manos de tu revisor técnico. Más bien, el revisor técnico lo que hace es simplemente recomendar, dada toda la información y el análisis, un revisor técnico recomienda si este producto sea aprobado o prohibido o necesita restricciones adicionales. Eh, este análisis se le envía a un panel de revisión, Ok. eh, ya sea interno, que está compuesto de supervisores técnicos y personal veterano de Omri, o si por alguna razón este material o nunca lo hemos visto anteriormente, o es una nueva formulación, o es algo novedoso, o tal vez es algo que, dada la información en la normativa, no podemos tomar una decisión internamente. Tenemos paneles de revisión externos que están compuestos de agricultores orgánicos, de personas que han trabajado en certificación orgánica, inspectores y otros expertos en el área que no trabajan para hombres. Así que necesitamos para ciertas decisiones eh, expertos externos para que nos ayuden con esas decisiones. Bastante interesante el tema de la estructura, el tema de la estrategia, de los procesos. Se ve que lo tienen todo bien aterrizado. César, para ir concluyendo con esta conversación, cuéntanos un poco sobre los planes futuros de OMRI, en especial para continuar mejorando y expandiendo la certificación orgánica en el mundo. Sí, perfecto. Hace poco, hace menos de un año, eh, eh, le dimos la bienvenida a una nueva directora ejecutiva. Eh, Su nombre es Orshi y ella ya está impulsando cambios eh, pues enormes. Estamos enfocándonos en dos áreas muy específicas. Número uno, eh, mejorar la eficiencia de las revisiones. Estamos por ahora internamente realizando varios experimentos con varios diferentes pequeños comités que están compuestos de personal técnico de OMRI, pero también personal administrativo, personal de mercadeo, o sea, para intentar eh, eh, como divisar procesos un poquito más eficientes, que nos tomen menos tiempo a nosotros tomar ciertas decisiones y impulsar un poquito más
el trabajo en equipos pequeños, ya que a estas alturas Omri ha crecido anteriormente eran solo, cuando empezó Omri eran solamente como 5 o 6 personas, ahora somos casi 100. Vaya, Entonces, que es un crecimiento pues muy, muy significativo y obviamente eh, lo que en aquel entonces los procedimientos que funcionaban para una organización de 10 personas no van a funcionar para una organización de 100 personas. claro. Entonces, Orshi está, pero muy, está enfocándose mucho en eso, de cómo actualizar nuestros procedimientos para una organización que es un poquito más grande, que tiene, bueno, eh, eh, no necesariamente problemas, pero este, como eh, ¿Retos? tal vez retos diferentes que tienen que ver con no solo el tamaño de la organización, sino que también eh, el hecho de que ahora tenemos mucho más personal remoto que trabaja desde casa, que trabaja fuera de la oficina ahora y tal vez, como en mi caso, trabaja muy lejos de la oficina central y que hay Sí. 3 horas de diferencia, ¿no? Todos esos retos eh, obviamente son nuevos y entonces como que eh, estamos trabajando en eso, en mejorar nuestra eficiencia y mejorar los tiempos y reducir los tiempos de revisión para nuestros clientes. Un poco sería como la cuestión logística, ¿no? Exacto. Y obviamente es inevitable conversar sobre pues, el impacto de la pandemia desde el 2020. Eso afectó literalmente al mundo entero. Y entonces nosotros, yo creo que nos hemos adaptado bastante bien, pero tenemos todavía un poquito de trabajo que hacer internamente también. eh, Así que nos estamos enfocando en eso, porque si nosotros mejoramos nuestros procesos internos y nuestro trabajo en equipo, ahora que estamos un poquito más separados geográficamente, eh, obviamente esos beneficios van a llegar a nuestros clientes. Y bueno, ese es número uno. Y número dos, eh, estamos muy entusiasmados con nuestro programa de revisión eh, bajo la LPO, la Ley de Productos Orgánicos de México, que obviamente es un programa nuevo para todos, son normativas nuevas para el país y para nosotros también. Lo excitante de todo esto es que ahora tenemos un impulso enorme para crear contenido en español. No necesariamente para nuestros clientes en México, pero también tenemos muchos clientes de habla hispana en Estados Unidos. Ok. Entonces, es más bien para nosotros eh, es simplemente otra razón importante para alocar eh, más recursos y más tiempo, más personal a contenido bilingüe, particularmente eh, con recursos que tienen que ver con estándares orgánicos, con acuerdos de equivalencias orgánicas, que pueden ser muy confusas aún en su idioma original, no en inglés. Ahora nosotros podemos dedicarnos a responder todas esas preguntas en español también. Órale, excelente. Sin duda van a tener mucho trabajo para ahora empezar también a crear contenido en español. Sé que ya lo comentaste, pero también yo revisando la página de Omri, pues me di cuenta que sí, como dices, hay infinidad de recursos, infinidad de información para quien esté interesada en este tema de la certificación de los insumos orgánicos, en el caso de ustedes específicamente. Y qué bueno que ahora vayan a trabajar más información en español. Creo que sin duda eso les va a abrir la posibilidad de llegar a un público mayor. César, ha sido muy interesante conocer en un inicio sobre Omri, te comento en un inicio porque te vamos a tener por aquí con algunas otras conversaciones donde ya hablaremos de temas un poco más específicos. ¿Algún comentario final que le quieras dar a la audiencia?
Claro que sí. Hace poco, la semana pasada, regresé de una expo de Agrobaja en Mexicali. Y hace ya, bueno, prácticamente desde que la pandemia comenzó en el 2020, no habíamos regresado a México, o sea, no habíamos enviado personal en persona a México. Y fue un inmenso placer estar en Mexicali de nuevo. Me divertí muchísimo y también quería enfatizar eh, la importancia eh, eh, y- por ejemplo, en nuestra posición como una organización basada en Estados Unidos, la importancia de conectar de una manera un poquito más íntima con nuestros clientes o clientes potenciales, o también nuestros colegas certificadores que están basados en México, como MayaCert, como EcoCert México. eh, y fue un inmenso placer. Es importante mencionar de que eh, pu- a estas alturas todos estamos como en la misma posición, tenemos los mismos retos, porque las normativas orgánicas mexicanas son nuevas, las certificadoras tienen las mismas dudas que nosotros. Obviamente, también Senacica en sí, ¿no? Está en proceso de revisar, actualizar y mejorar las normativas también. O sea que todos estamos como en la misma posición, tenemos las mismas dudas. Así que yo creo que el trabajo en equipo ahora en el sector orgánico en México es muy, muy importante, porque como decía, nosotros podemos aportar nuestra experiencia con insumos, mientras las certificadoras nos pueden dar tal vez un poquito más de perspectiva, un poquito más amplia, ¿no? Porque nosotros, la nuestra es más específica. Sí. En realidad quería enfatizar de que a estas alturas es muy importante trabajar en equipo. Todo mundo tiene cierta responsabilidad cuando entra en el sector orgánico. Eh, Todo mundo, desde los consultores, inspectores, eh, certificadores, personas como las que trabajan para OMRI y en sí el operador orgánico también, el manejador, el procesador. Todos tenemos una responsabilidad y eh, yo creo que lo mejor eh, en esta situación es ser lo más transparente posible. Si hay preguntas, pregunten. Siempre pregunten a su certificador. Y obviamente nosotros en Omri nos enfocamos en insumos, pero obviamente también tenemos expertos en estándares orgánicos y expertos técnicos en agricultura en general. Así que si tienen algún tipo de pregunta, por favor, eh, envíenos correos a preguntas@omri.org. Cualquier pregunta de índole orgánico o de índole agrícola, eh, aquí estamos para servirles. Y si por alguna razón determinamos de que tal vez nosotros no sabemos la respuesta o por alguna razón la respuesta tiene que venir de una certificadora o de una agencia gubernamental, por ejemplo, entonces nosotros facilitamos enviar esos recursos y enviar los contactos para el seguimiento apropiado. Excelente, perfecto. Pues vamos a poner por aquí en la descripción el correo que acabas de mencionar para si alguien está interesado en preguntarles algo relacionado con producción orgánica, insumos orgánicos, lo pueda hacer. César, pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo platicando y compartiéndonos parte de lo que Hombre hace en el día a día. Sí, muchísimas gracias, Olmo, un placer y bueno, hasta la próxima.